la imagen del presidente se vende. ¿Cuánto vale la publicidad que le hizo Orsi al Hyundai Ioniq? Al Hyundai Ioniq, sí, en la En su ceremonia. momento en la Asunción, claro. Sí, vamos a hablar de este tema porque han surgido novedades. Nosotros en realidad, bueno, también teníamos como nuestro aporte, veníamos trabajando en este tema. Te voy a ser sincero, me da un poco de aparte. bronca porque yo sé que este programa lo tenía bastante preparado, lo teníamos armado. Paula había trabajado mucho en este tema. Hizo un pedido de acceso a la información, que ya te vamos a contar toda la información que tenemos nosotros, pero bueno, está. Pero todo se puede retroalimentar, Total, ¿no? sí, totalmente. Así que vamos a contarles un poco el encare que nosotros tenemos de este tema. Básicamente es un poco lo que vos decías, Daro, el tema de la publicidad, de la imagen del presidente, ¿no? Imaginen al presidente en fotos con una lata de refresco, o el presidente vistiendo ropa todos los días de determinada marca, el presidente mostrando qué empresa de tecnología usa. Bueno, todo eso es publicidad, es evidente. Y lo mismo es el presidente haciendo su ceremonia de traspaso de mando en un Hyundai Ioniq 5, que es el auto que eligió para hacerlo, ¿no? Hace poco más de un año, ya hace bastante tiempo, me llamó mucho la atención cuando se dio esta situación y que Orsi hiciera publicidad a favor de una marca el día de su asunción. Casi nadie hablaba de eso en ese momento. Sí. Hoy vamos a retomar este tema por lo que le decíamos, una investigación de la colega Patricia Madrid que volvió a poner este tema sobre la mesa, porque la realidad es que vale preguntarse cuánto vale semejante branding, ¿no? Branding, ¿no? Branding que conceptualmente es que esa marca o una marca logre instalarse, ¿no? No es tanto que van a vender más autos, sino que logren instalar el nombre Hyundai Ioniq, logren instalar la marca. Eso sería branding. Exacto. Burdamente explicado. En ese momento yo me preguntaba, ¿lo hizo, digamos, pago esto? ¿Alguien le pagó al presidente? Vamos a hacer las preguntas más ingenuas desde el principio, vos decís ¿no? un presidente influencer. Algo así, ahí está. ¿Le pagaron a él o al Estado? Porque es él, pero él tiene el cargo que tiene en el Estado, ¿no? No es algo personal, ¿no? O lo hizo como un favor a un amigo, también podría haber sido. Claro. ¿Por qué lo hizo, en definitiva, no? Entonces, en su momento, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, cuando salió a explicar por qué habían elegido este auto, dijo que era una señal de nuevos tiempos. Dar una señal de nuevos tiempos fue justamente eso. Bueno, es posible, pero también se paga, ¿no? No termina de resolver el tema de cuánto vale la imagen del presidente. En aquel entonces yo pensaba que si Hyundai no había pagado por eso, Presidencia le había hecho una publicidad gratis, ¿no? A Hyundai. Y tremenda publicidad, porque es la mejor posible, ¿no? Uno piensa que el presidente, y sobre todo en el caso de Yamandu Orsi, en ese momento también recién electo, asumiendo, ¿no? El más uruguayo de los uruguayos, además con toda una historia de haber, digamos, llegado a lo más alto desde muy bajo, canario, sencillo. Bueno, en definitiva, que Orsi hiciera esa publicidad era importante para Hyundai, y Ioniq 5 es un auto eléctrico, y bueno, obviamente también hay una señal, como decía Sánchez, pero además las imágenes del presidente en ese auto recorrieron el mundo y van a seguir haciéndolo durante años. Esto es algo que no caduca del todo, ¿no? Eso obviamente le da más rédito a la marca. ¿Cuánto vale entonces? ¿Cuántos miles de dólares estaría dispuesta a pagar una empresa por un impacto positivo tan grande? A los empresarios que consulté en ese momento se les iluminaba la cara, ¿no? Sobre todo en el sector automotor decían, no, obviamente, ¿no? Sería la mejor de las publicidades. Pero en realidad, si se hizo publicidad sin cobrar un peso, se eligió favorecer a una empresa por sobre otras, y la elegida, que decíamos es Hyundai, también tiene de forma indirecta a su representante exclusivo, que es Fidocar, y a la automotora de la que sale el auto, que es Oliva. Claro. Entonces, siguiendo las preguntas, más allá de que todo el mundo entiende que sería algo beneficioso para la empresa, ¿no? ¿No se debería haber hecho un llamado abierto? ¿No debería haber sido un proceso competitivo? No es necesario ver más allá del viento, ¿no? Como la expresión, para imaginar el malestar de otras empresas del rubro que de repente ven esa publicidad andando en la calle Libertador, ¿verdad? Y bueno, algunas casualidades, ¿no? El auto al que el gobierno de Orsi, o Orsi solo, eligió en ese momento, justamente había hecho su lanzamiento como marca el mes anterior. O sea, en febrero de 2025
Ioniq 5 estaba haciendo su lanzamiento. O sea que imagínate todo lo que potencia esta decisión del presidente. Y encima, la semana siguiente a la asunción, salieron 3 notas pagas, al menos 3 notas pagas pude detectar yo, que es branded content, digamos, en los 3 principales medios digitales del país. Que lo ponen igual, ¿no? Los medios siempre lo ponen. Cuando es algo así ponen que es contenido pago. La gran mayoría lo ponen, a veces no. Casi siempre, te lo digo por experiencia propia. Ah, ¿sí? Branded content de las bondades del Ioniq 5. Y esa publicidad se puede decir que fue evidentemente paga, sabemos más o menos cuánto sale. ¿Cuánto sale más o menos? Son unos 60.000 pesos más IVA, por lo menos hasta hace un tiempo, eso me consta, sé que se paga. Igual son monedas esto, ¿no? chiquilines, Sí, claro. Al lado de lo que es un fondo de marketing del lanzamiento de un Totalmente. auto. Pero bueno, es muy relevante porque esa plata con la que, además de sacar la publicidad, de alguna manera se compran como la anuencia de los medios. O sea, esto es un secreto a voces, ¿no? La mayoría de los medios, cuando tienen un anuncio, saben que hay un anunciante que está poniendo plata, prefieren no meterse en líos con esas marcas, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que salió todo lo de la camioneta, salió en los distintos medios, no en todos, pero salió en los distintos medios, yo estuve haciendo un relevamiento. Ahora, si esto hubiera salido hace un año, cuando Hyundai estaba poniendo para sacar las notas pagas, Capaz que no ¿qué parecía hubiera ninguno. pasado? No sé, porque era un anunciante fuerte en muchas. Si hubiera muchas salido empresas esto, no. mediáticas, Claro. ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Sabemos Sí, que sin atribuir intenciones, cuando un anunciante está poniendo dinero en un medio, logra de alguna manera cierta benevolencia, vamos a decirlo así. Entonces vale preguntarse también qué pasó con los presidentes anteriores, si hicieron publicidad o no hicieron publicidad al auto que eligieron para desfilar en los días de Asunción. Bueno, miramos un poquito para atrás. Luis Lacalle Pou apeló al legado de su familia, eligió un Ford viejo de 1937, un auto que había comprado y usado su bisabuelo Luis Alberto Herrera y que obviamente ya no se comercializaba. Tabaré Vázquez no hizo publicidad a autos recién lanzados al mercado. En 2005 fue una camioneta todoterreno fabricada en Uruguay por la firma India Mahindra. En 2015, en la segunda presidencia, optó por una camioneta Forson del 51 que había comprado después de recibirse de médico. Después está el caso de José Mujica. Es un caso distinto porque cuando asumió en 2010 sorprendió bastante cuando eligió un vehículo eléctrico. Sí. Ya en su momento, bastante vanguardista Mujica, una camioneta china Faubrio, doble cabina, adaptada por una empresa uruguaya. También se hablaba mucho de eso, ¿no? De las empresas uruguayas metidas en el sector automotriz, que era Renovables la empresa. Y bueno, en su momento se interpretó sí como una señal de austeridad, de apoyo a la política ecológica, que sí era vanguardista en ese momento. Se consideró que se apuntaba a fortalecer la marca Uruguay Natural. Las autoridades de ese entonces decían que querían empujar el mercado eléctrico para que fuera competitivo frente a los vehículos de combustión, que eran dominantes. Sabemos que hoy la situación es muy distinta, que el eléctrico ya tiene una parte esencial en el mercado automotriz. De hecho, se calcula que para este año van a representar el 50% de las ventas de los 0 kilómetros. Y está todo el tema de la revisión, ¿no? De los incentivos y demás. Bueno, el nuevo gobierno, en definitiva, el gobierno de Orsi, no dio señales de nuevos tiempos a futuro, ¿no? Eligiendo un auto eléctrico. Ya lo había hecho Mujica en 2010. Lo hizo a presente y además lo hizo a favor de una marca particular que es Hyundai. Pero además, como ya ahora se sabe, al día siguiente de la asunción apareció una noticia en El Observador que decía: como Lacalle Pou, Yamandu Orsi usará una camioneta propia durante la presidencia. Esto es, no va a usar el auto oficial, sino que quiere tener su propio auto. ¿Pero qué auto, no? También lo hizo José Mujica en su momento, pero no cualquier camioneta es la que eligió Orsi. Eligió una Hyundai, una modelo Santa Fe híbrida que cuesta unos $80.000, dependiendo del dólar del momento, ¿no? La nota decía, en base a fuentes de presidencia, que Orsi había comprado de su bolsillo esa camioneta que había sido durante la transición. Todo esto sabemos hoy que es verdad y que figuraría en su declaración jurada ante la JUTEP. Bueno, una persona desconfiada o mal pensada o periodista, digámoslo así, podría pensar que la camioneta se daba como una forma de canje, ¿no? Por haber desfilado en el día de la Asunción en un auto Ioniq Hyundai, un Hyundai Ioniq, y bueno, al tener la camioneta, ¿no? Igual es mucha plata esa camioneta de $80.000, y dice, bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, bueno, lo que hice fue en su momento hacer un pedido de acceso a la información dirigido a Presidencia, haciendo varias de estas preguntas y recibiendo pocas respuestas en realidad, pero las voy a tratar de detallar. La primera fue describir exhaustivamente los términos del acuerdo mediante... Esto es lo que vos le preguntás a Presidencia a través de la Y información. permitime hacer un paréntesis. Dale. Y todo esto que ha contado Paula hasta ahora es nuevo.
Es decir, porque el que está escuchando ahora dice, pero ¿y cuándo van a hablar del descuento? Ya vamos a hablar de ese tema. Pero todo esto lo estamos dando en primera porque es nuevo en realidad. Es todo el trabajo que hizo Paula de investigación. Todo este proceso. Y ahora van a venir las respuestas que ella recibió de parte del presidente. Sí, que son pocas. A ver, vamos a entendernos, ¿no? Las preguntas son las que nos hacíamos en ese momento, que hoy tenemos más respuestas de lo que nos llega por este pedido de acceso. Pero bueno, en definitiva, ¿cuáles eran los términos del acuerdo mediante el cual el presidente Orsi y también la vicepresidenta Carolina Cose habían usado el Hyundai Ioniq 5 en la ceremonia de traspaso de mando? Ante esto se me responde que el vehículo utilizado en la asunción presidencial fue ofrecido para su uso por la empresa Oliva Automotores. ¿Tá? Esa fue la única respuesta, no términos de acuerdo, nada de eso. Esta fue la única respuesta. Después te pregunté si se hizo un análisis de otros vehículos eléctricos y en caso de que sí, brindar dicho análisis. Y la respuesta fue, acá capaz que tenemos más novedad, ¿no? Sí. Se exploraron las siguientes opciones considerando el espacio de apertura ofrecido para el tradicional saludo. O sea, estar saliendo arriba, que se vean ellos dos. Seguramente saludando, muchos se acuerden, ¿no? Pero para, Pau, esto es nuevo. Sí, es nuevo. O sea, ¿se exploraron otras opciones? Exacto, sí, se exploraron y ahora puedo dar un poquito más de detalle. Pero los autos que se exploraron, según la respuesta de presidencia, fue un BYD modelo Shark que se descartó por ser híbrido, que querían un eléctrico full. Y que no fuera híbrido. Se exploró un BYD modelo Subtank, apertura de 70 por 50 centímetros, que no dicen por qué lo descartaron. Un Geely, una camioneta con caja abierta, que se descartó por motivos de seguridad. Eso sí entiendo, lo dice explícito. me imagino que eso era porque la caja era como una camioneta, como una 4x4. Entiendo ¿no? que sí. No era una, y el otro tenía una apertura muy pequeña. Y el otro entiendo lo mismo, claro. exacto, porque el que se termina eligiendo es el Hyundai modelo Ioniq 5, apertura de 83 por 106. Esto aclara, por lo menos Presidencia intenta aclarar la decisión a partir de estas cuatro marcas, de estas tres marcas en realidad, de estos cuatro modelos que se presentaron. Igual fíjate que la respuesta es, se exploraron las siguientes opciones. Okay. ¿Se hizo un llamado abierto? ¿Se hizo un proceso competitivo? Eso no queda claro. No, la respuesta es no. Okay. O sea, se exploraron las siguientes opciones. De hecho, sí, si lo hubieran hecho, te lo hubieran dicho. ¿Cómo fue el proceso? Esto lo averigüé, digamos, por otras vías, pero básicamente lo que hicieron desde Presidencia, desde la oficina del presidente electo en su momento, fue ir directamente a estas empresas y pedir opciones. Y eligieron tres empresas grandes, que eran Geely, Hyundai y BYD, y pedir esas opciones. Había otras empresas también, por supuesto. Está bien. Pero por lo menos aclara un poco la situación esto, de que no fue directo a Hyundai. ¿Estaban obligados a hacer un proceso competitivo? Okay. No sé, me parece que en principio no, aunque hubiera sido muy deseable, pero también es verdad que no estaban al mando de la oficina de presidencia en ese momento. No, eso también está bueno aclararlo. Sí. Es decir, yo le preguntaba a Paula hoy, ¿quién se encarga de pagar, ordenar el gasto o elegir, en este caso una camioneta, cuando todavía vos no tomaste el poder, no sos ordenador de gasto, sos electo, pero la presidencia la tiene otro? Y la respuesta es que se hace en conjunto. Todas las decisiones que se toman respecto a la ceremonia de traspaso de mando se hacen en conjunto con dos delegaciones de cada uno de los gobiernos, pero el que paga es el gobierno que se va. En este caso no había un pago. Claro. El auto que terminan eligiendo, que es el Ioniq 5, es un auto prestado que estaba en la automotora Oliva, según me confirmó el propio Diego Oliva de la automotora. Hablamos con él ayer. Es un auto que ya tenían usado, por lo que él me dijo, no es que era un 0 kilómetro que transformaron para Orsi, era un auto usado que se le saca toda la parte de arriba y ahora después se le volvió a poner. Y debe andar por la calle de Montevideo. En la calle de Montevideo, exactamente. Bueno, después, siguiendo con el pedido de acceso, tercera pregunta fue responder si la empresa Fidocar, representante de Hyundai en Uruguay, pagó por el hecho de que el presidente utilizara dicho vehículo. La cuarta fue que en caso de que Hyundai y Fidocar hubiera pagado, cuál era el monto, cómo se había abonado. Esto siempre pensando que era una publicidad, ¿no? Con el concepto de publicidad. Y después una quinta pregunta, si en caso de que Hyundai y Fidocar no hubiera pagado, ¿cómo se podía justificar la publicidad gratuita a una empresa competente del rubro automotor justo en el momento en el que se realiza el lanzamiento comercial del vehículo? ¿Y cómo se explica, también decía en la misma pregunta, que el presidente haya comprado una camioneta de la misma automotora para uso personal? Ya en ese momento estamos hablando del año pasado. Esta pregunta no se me responde.
Me dicen, en respuesta a las preguntas 3, 4 y 6, corresponde señalar que no se trató con la empresa Fidocar y que no hubo pagos ni erogaciones de tipo alguno relacionados con el referido vehículo. Y la pregunta 5, donde menciono la camioneta, dice, no solicita datos en poder del Estado, sino que requiere análisis, valoraciones de informaciones aportadas por la interesada y no se enmarcan en lo que es la ley de solicitud de acceso a la información. Cuánto costó la adaptación del vehículo también puse y me dijeron que no había salido ninguna plata. Sí, pues te lo responden cuando vos preguntás en la 6, contestar Exacto. cuánto costó la adaptación del vehículo. Sí, que no hubo ningún gasto asociado, así que eso le es todo gratis. Pero bueno, las respuestas surgen de distintas divisiones de la Presidencia de la República y más allá de la escasa información no aparecen respuestas sobre la camioneta y sobre si Orsi efectivamente había pagado. Ahora sí. Claro. Sabemos más por esta investigación que hizo Patricia Madrid en Radio Carve a partir de la declaración jurada de Orsi 2025 y 2024 y se puede observar una diferencia llamativa al respecto a las dos declaraciones. Sí, efectivamente. Bueno, el entonces mandatario electo había adquirido una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida 0 kilómetro. Este vehículo lo compró a fines de febrero de 2025 y a pocos días de asumir como mandatario. Lo llamativo es que según el valor de venta en plaza, este auto está en unos $78.990. Y de acuerdo a la declaración jurada del propio mandatario, el valor es de 3.396.500 pesos. Sí, eso en pesos. En pesos. Sin embargo, y de acuerdo al informe presentado por Patricia Madrid en Así nos va de Radio Carve, el mandatario adquirió esta camioneta por $54.000. O sea, $25.000 menos que el precio oficial de venta, 78.990, o sea, redondeemos, $79.000 menos 54, o sea, hay $25.000 de diferencia. Sí, básicamente lo que se sabe es que Orsi hace una permuta, ¿no? Del auto anterior, él tenía un Hyundai 2020 y lo cambia por la Hyundai la Santa Fe. Pero claro, la diferencia de plata surge de una plata que él puso, que no sabemos exactamente cuánto fue. Claro. Y esta diferencia de este descuento que surge de unos $25.000, ¿no? Sí, bueno, a todo esto se le suma que días después de la compra en la Asunción, el mandatario, junto a Carolina Cose, la vicepresidencia, utilizaron el otro vehículo Hyundai eléctrico del que ya habló Paula al principio. El presidente ayer dio una breve declaración sobre este tema. Vamos a escuchar lo que decía Orsi. Dale. A ver. ¿Qué pasa con el tema del auto, Orsi, que también salió una investigación periodística diciendo que no condice con su declaración jurada? Una declaración periodística, bien, y yo lo que voy a mandar a esta periodista le voy a mandar la boleta, la factura, es lo único que tengo para decir. $37.000 en una camioneta con la plata que tiene. ¿Por qué gastó tanta plata en una Le camioneta? mando la factura, cuando usted vea la factura ahí va a decir qué precio es. Yo no dije 87. Bueno, ahí estaba Él dice, la yo no dije pregunta, 87, claro. pero en realidad, si uno mira la declaración jurada en pesos, al pasarlo a dólares es que surge esa cifra de 87, que en realidad puede ser 79 también en función de cómo hagas el cálculo del dólar. Exactamente. Es totalmente irrelevante si el presidente compra una camioneta por el valor que tenga. Eso está absolutamente... Puede comprar un barco a vela y ponerle rulemanes y llevarlo por la bajada de Nueva Palmira y pagar $100.000 por él. No importa, el tema es que eso coincida con su declaración jurada, ¿no? Más allá de la factura que, además, cuando él dice le voy a mandar a la periodista, ya se la había mandado, ¿no? Sí, eso fue raro, que dijera le voy a mandar. Ya había salido la factura en la que se ve que la compra por esos 54 y uno dice, ¿y la diferencia? Bueno, es un descuento que le hacen a Orsi por ser presidente electo. Ayer, como les contaba, hablé con Diego Oliva y le pregunté bien cómo fue esto del descuento. Me dijo que él no fue el que estuvo detrás de esa decisión, que fue la gente de marketing de Fidocar, que es el representante exclusivo de Hyundai en Uruguay, y que es una decisión que no pasó por él, como decíamos, pero que al mismo tiempo no tiene, él decía, bueno, yo entiendo que unan una cosa con la otra, ¿no? El uso del Ioniq en la ceremonia de Asunción y el descuento en la compra de la camioneta. Pero Oliva dice que no tiene nada que ver. Pero según él no tiene nada que ver. Digo, bueno, pero a ver, las suspicacias están a la vista. Me dice, sí, pero no tienen nada que ver. El descuento no es por el Ioniq, es porque el presidente va a usar una camioneta de esa marca y además me decía, cualquier automotora haría un descuento al presidente. Cualquiera, me dice. Está bien. Y además tampoco es cuestionable si la automotora o cualquier otra empresa, un restaurante, le quiere hacer un descuento al presidente si va a cenar. Eso está bien, es una empresa privada, lo puede hacer.
El tema es si el presidente lo puede aceptar. Exacto. Y acá entramos en ese terreno que va desde que Orsi deja de ser intendente de Canelones para participar en la campaña electoral, es presidente electo y luego asume. La compra de la camioneta se da en ese periodo en el que él es presidente electo. O sea, Por la lo consideración de este asunto es si Orsi en ese momento se regía bajo el Exacto. Código de Ética de la Función Pública o no. El Exacto. Código de Ética, que es ley. Ok. Sí. Es ley, o sea, tiene valor legal. Él había renunciado a la intendencia de Canelones en marzo del 24. Ujú. Supuestamente, él estaría cobrando el subsidio de exfuncionario público durante un año. Es decir, que se vencería ese subsidio el mismo día que asumía como presidente de la República. Sí, ¿no? está claro Unos que de días todas antes. maneras lo hace como presidente, no como intendente de Canelones. No, claro, claro. Y la automotora le ofrece ese descuento Por que él supuesto. acepta de $25.000. Estamos hablando de más del 30% del valor de la camioneta. No es un descuento cualquiera, como para decir, me hizo un descuento. No, es una plata importante que además, Pepe, hablábamos de la importancia que tiene esto en la declaración jurada, ¿no? Es exactamente lo importante, porque insisto, el presidente se puede comprar lo Sí, que quiera, claro. del valor que quiera, pues en tanto persona y ciudadano lo puede hacer, si es que tiene el dinero para hacerlo. Y eso es lo que se tiene que ver en la declaración jurada. La empresa le puede hacer el descuento que se le cante, más se lo puede regalar si quiere. No debería aceptarlo el presidente como forma de donación o dádiva, porque no podría incluirlo por ese código de ética. ¿Por qué esta ley 19823 en relación al tema ético? Porque es difícil definir la ética. Entonces, como no es un delito penal en el que estaría incurriendo esta persona, tanto presidente o cualquier funcionario del Estado, Sí. es por eso que hay un código de ética que está arreglado. Exacto. Y entre las cosas que no permite es, salvo que sea un protocolo, viene Xi Jinping y te regala, no sé, una daga de la dinastía Ming, eso va, se Es lo del regala al Estado. presidente, pero es del Estado. Claro. ¿Tá? O lo puede donar. Le regalan una camioneta y él llama a, no sé, a su ministro del Interior, le dice, mira, negro, para la lucha contra el narcotráfico, la división de antinarcóticos, te voy a dar esta camioneta. Y queda dentro del funcionamiento del Estado, ¿no? Pero no puede tomarlo como parte de su patrimonio. El tema es si coincide esa declaración jurada, más allá del lugar en el que estuvo el presidente electo en ese momento, en esa suerte de terreno no definido, de si ya era presidente, bueno, presidente no era, pero si le cabían ya los deberes como presidente, y ahí entra el terreno ético, o por el contrario, digamos, no tenía por qué haberlo incluido dentro de su Totalmente. declaración. Esa es una de las cuestiones, y otra es qué valor tendría que haber puesto él en la declaración jurada. Exacto. Porque también ayer Oliva me decía que... Claro, porque puede haber una diferencia entre el precio que y lo es- declarado. Exacto, que él quizás, él no tenía claro, pero me decía, quizás está obligado a poner en la declaración jurada lo que es ¿cómo se llama la expresión? Lo que se usa como para hacer el valor de la patente. Sí. Bueno, ahora lo Sí, vemos. ese es un número ficto, pero... Exacto, que capaz que estaba obligado a poner eso y no el valor real de la factura. Claro. Habría que Bueno, ver con quienes hacen las declaraciones. A ver qué pasa con esto. Suponete que soy yo el que compro la camioneta, ¿no? Ok. Entonces la compro en 54, que es lo que pago, eso es la factura. Aforo pero- municipal. Aforo Ahí municipal. está. Pero lo pongo en mi declaración jurada que vale 79. Claro, entonces hay un desfasaje de lo que salió Hay y un- lo que vos declarás. Hay un enriquecimiento de mi patrimonio en forma ilícito. O sea, yo me sumé $25.000 sin tenerlos. ¿Se entiende? Sí, claro. Porque la factura dice 54, pero yo digo que vale 79. Yo me sumé $25.000. ¿Y Si eso viene en la qué le DGI beneficia? ¿Y para qué? y si viene la DGI y me audita, me va a decir, pero Hay una ¿y yo diferencia. qué te cobro impuestos? ¿Sobre 54 o sobre 79? Te voy a cobrar sobre 79 si vos decís que vale eso. Sí, pero yo la pagué 54. ¿Y por qué pusiste 79? ¿Dice? Bueno, porque yo estoy sumando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, no se digo entiende. que haya ocurrido. Pero ¿para qué? yo ¿Qué estoy- valor tendría sumarte? Y aumento mi patrimonio, Daro. Está bien. O Pero, sea, pero también no es pagas más real. impuestos. Pagas más impuestos. No, bueno. Claro, bueno, está, sí, está bien. ¿Quién Está me bien, audita? está El bien. presidente de la Está bien. República. No, Estamos hablando en serio, ¿no? Bueno. Vos me das 10 pesos, ¿tá? Yo tengo los 10 pesos, pero digo que en realidad me diste 20. Cuando yo lo sumo y voy a sacar un crédito, saco por 20. Tenés más que, espalda, que es mi encima, entrada, claro, tenés es más mi espalda capital. patrimonial. A ver, Y además la aumenté negrito. Hay muchas dudas todavía. El presidente ayer no fue muy claro. Quizás aparezcan más Sí, respuestas. seguramente. A mí me parece que el hecho de que haya aparecido una factura dentro de todo es bastante tranquilizador respecto a lo que podría haber pasado, que fuera directamente un canje. Pero ante todo me parece que vale concluir también que con este episodio, que es que la necesidad de transparentar el uso que los gobernantes hacen de su imagen.
imagen, los presidentes y su imagen. El 1 de Orsi, el 1 de marzo Orsi ya era presidente y no debería, está claro, creo que estamos todos de acuerdo, beneficiarse económicamente de ese hecho de forma personal, que es un poco lo que nos da miedo que haya pasado ante todo esto. Sí, y un detallecito más, Dale. porque hay muchos mensajes. Está explotado, Muchísimos. pero explotado. Pero Sí. muchísimo, y tienen todo el derecho a mandar y Explotado. poner lo que ustedes quieran. Yo, en lo personal, y ya como veterano que me puedo dar el lujo de opinar en muchos casos con Totalmente. con la impunidad del periodista veterano, es que yo soy muy respetuoso de la institución presidente, sea quien sea. No me importa el color, no me importa. El presidente es el presidente. Porque además tiene la delicada tarea de gobernar no solo para los que lo eligieron, sino Para todos, fundamentalmente para los que no lo eligieron. Por lo tanto, no me resulta nada cómodo estar hablando de estos temas en lo personal, porque me parece que orada en la institución presidencial. Ahora, como periodista, si las cosas están mal hechas, hay que contarlas. ¿O no? ¿O qué- Claro, si qué- no al final hay que elegir las pintas. Y además, claro, ¿qué le impacta más al presidente? ¿Que estemos hablando acerca de este tema, de este vehículo, o que un ministro de adentro de su propio gobierno diga, bueno, sí, está bien, la foto, la encuesta es una foto, pero yo en esta foto no me gusta salir movido? O sea, ¿quién le pega más? ¿Quién le termina pegando más? Digo, para aquellos que están hablando, le están pegando al presidente, piensen, muchachos, piensen, miren que es gratis pensar. Pero además, en ese camino de castigo, yo lo que leía mucho ayer en redes era la comparación, ¿no? Ahora, y la calle Pou, y Toyota, y las camionetas, y esa es otra investigación que también es pertinente e importante, ¿verdad? Yo ayer veía una declaración en donde la calle Pou, alguien ponía, bueno, la calle fue más pillo, ¿no? Haciendo referencia a su camioneta. ¿Lo tenés ahí, Mati? Que en realidad lo que él pone, baja un poco si querés, en su declaración jurada del 2016, ¿verdad? Baja. Hablando de su camioneta, dice, circulo en camioneta marca Toyota que no es de mi propiedad. Claro. Se la prestaron. Se la prestaron. Y bueno. ¿Está? Y Y está. fue una gran... Pero además estábamos hablando del uso también en la ceremonia de traspaso de mando. No Sí, es lo solo mencionamos Claro, a todos. va por ¿no? otro lado esto. Me parece Totalmente. que el hecho de haber circulado, haber hecho el desfile en un auto determinado, necesariamente nos tiene que hacer poner los ojos en eso. Lo que quiero decir es que nos preocupan todas. Nos No nos preocupa preocupan. solamente Por la supuesto, de Osi, nos por preocupan supuesto. todas. Y es interesante y es importante ir a todas, como dice Pepe, ¿no? Sin elegir las pintas. Y otra cosa, cuando yo digo transparentar el uso de la imagen de los presidentes, no estoy necesariamente diciendo que hay que regular todo, porque al final el presidente también tiene derecho a vestirse como quiera, Por y, ¿no? supuesto. Y hay como matices ahí, uno puede decir hasta dónde hay que regular esto. Lo que me parece claro es que acá una cosa y la otra nos dejan abiertas muchas suspicacias Totalmente. que no le hacen nada bien al presidente.